Hola, ¿qué tal estás? Espero que divinamente, allá donde te encuentres. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de un chamán en la oficina, que en esta ocasión lo he dedicado a la espiritualidad y el sexo. Me encanta cómo quedan estas dos palabras juntas, espiritualidad y sexo. Y me encanta más aún imaginar la cara que muchas personas pondrían al leerlas o escucharlas así, enlazadas en amoroso abrazo. Puesto que no deja de ser curioso que estos dos territorios se hallen tan separados en nuestro contexto cultural, por razones que ahora apuntaré, cuando no pueden estar más relacionados. Y no hablo de esa fiebre tántrica que se ha apoderado de algunos círculos, ese acudir a un taller para aprender los básicos del contacto físico, emocional y energético en este primer mundo en el que hay tantas personas que se sienten tan solas y necesitadas de estímulos para sentirse vivas. En este primer mundo en el que el sexo se ha convertido en un bien más de consumo, en un elemento más con el que apuntalar la autoestima o el éxito social, en un ingrediente más de la famosa fórmula de la felicidad que R10 nunca parece estar completa. No me refiero a eso, que ya ha pasado al acervo cultural contemporáneo como sexo tántrico, aunque sea un buen terreno para entrarle al trapo al tema de este podcast. Como siempre, y merced al dominio de lo mercantil y comercial que impera en nuestra sociedad, hoy en día, si dices la palabra tantra, inmediatamente el personal, el más o menos informado, se te va directo al sexo espiritual, sin que tampoco sepan muy bien darle una definición más exacta al asunto, al menos en lo que yo he visto. Sexo tántrico es ya una marca como lo pueda ser Bikram Yoga, y que, como suele suceder en nuestro hiperinformado entorno, apenas se entiende en profundidad. Miremos esto más de cerca. Tantra es transmutación. Así me lo enseñó el maestro Namkhai Norbu Rinpoche, el mayor maestro de Dzogchen tibetano que ha habido en los últimos tiempos y que nos dejó no hace mucho. ¿Qué es el Dzogchen? Escrito D-Z-O-G-C-H-E-N. Dzogchen. Sin ahondar en ello, que no es ocasión ahora, adelantemos que se trata de una vía de conocimiento del Tíbet, resultado del feliz encuentro del budismo a su llegada a aquellos parajes con un ancestral chamanismo que ya existía allí desde tiempos remotos, denominado Bom o Bompo. Así, de la fusión de ambos conocimientos surge el Dzogchen, lo cual también otorga al budismo tibetano su peculiar característica definitoria y su perfil chamánico y teúrgico. El Dzogchen es una de las vías del budismo tibetano, pero se puede ser practicante de Dzogchen sin ser budista o sin practicar el budismo. En cualquier caso, el budismo tibetano recibe también la denominación de tántrico, por cierto. Y no es así porque se base en follar espiritualmente, permítaseme el chusco chascarrillo. Como decía, el tantra es el arte de la transmutación o transformación, y el budismo tibetano admite toda manifestación humana como terreno de experiencia, aprendizaje y elevación espiritual. Es decir, la palabra tantra tiene mucho más que ver con la palabra alquimia que con alguna otra que reconozcamos en Occidente. Entonces, ¿qué tiene que ver con el sexo? Pues lo mismo que con todo lo demás, que es mucho, pero con un aspecto fundamental. La energía sexual es la reina de las energías. No creo que haya que argumentar mucho esta afirmación. El arte de la transmutación de la energía sexual. ¿Cómo te suena esto? Saber manejar y transmutar energías tan indomables como la sexual no es cosa baladí, teniendo en cuenta que el sexo es uno de los grandes motores de la humanidad y la manifestación energética más relevante y poderosa que poseemos, al ser la que permite la procreación, la generación de vida.
Y si partimos del principio fundamental de todo camino de conocimiento, que es el del autogobierno y la completa soberanía sobre uno mismo o una misma, ya se va entendiendo un poco, o eso espero. Es decir, ¿cuántas personas conoces que sean capaces de controlar y transmutar su energía sexual de un modo consciente y saludable? Anoche fui a ver a una muy querida amiga, una bella mujer con un bello nombre, Neveris, la cual me regaló una preciosa frase para este podcast. El sexo es la celebración de lo que hay en la antesala. Me pareció una preciosa manera de describir el encuentro íntimo entre dos personas en un modo saludable y hermoso. Y añado, la energía sexual es el menú de esa celebración y de sus prolegómenos, el combustible con el que se alimenta la la fiesta y la post-celebración. Pero la energía sexual es mucho, mucho más que eso, y entender su naturaleza e importancia es un trampolín hacia la comprensión profunda de la verdadera espiritualidad. O bueno, de lo que yo considero la verdadera espiritualidad, que no vamos a entrar aquí en quién tiene razón sobre qué. Sí te dejo otros datos interesantes para este puzzle. El primero es que no sé si te has dado cuenta, te has fijado o has tenido suficiente energía para percibirlo, pero cuando ponemos en marcha una actividad sexual, entramos en lo que los toltecas llaman la segunda atención. Si no conoces esta acepción, digamos que para entendernos, aunque sea de un modo simplificado, que la segunda atención se puede corresponder a un estado de trance. Insisto, traducido de un modo muy rápido, pero que nos puede servir. En mi caso me di cuenta hace tiempo de esto cuando, recapitulando mis encuentros sexuales, me percaté de que me costaba un mundo recordar lo que había hecho. Podía recapitular momentos previos, posteriores, emociones, consecuencias, detalles del lugar, olores, luces, a la persona, pero no podía recabar imágenes de las acciones durante el sexo. Del mismo modo que nos puede costar recordar un sueño. Y esto me dio la clave. Es que durante el sexo entramos en segunda atención, en ese trance. Por eso, dicen los toltecas, que la segunda función de la energía sexual, y aquí va otra pieza para el rompecabezas, es la de ensoñar. Y en mi caso, lo hago de un modo tan profundo que me cuesta revisitar los detalles de lo que hice. Luego ordenaremos las piezas y trataremos de ver el dibujo completo. Ahora déjame añadir una más. No sé si sabes que en la bella lengua francesa, orgasmo se dice petite mort, es decir, pequeña muerte. Curioso, ¿no? Todos sabemos por experiencia, digo yo, que tras el orgasmo experimentamos lo que podríamos llamar una significativa caída de nuestro nivel energético. Con un poco de poesía francesa, bien lo podemos considerar una pequeña muerte. ¿Qué sucede ahí, en esa pequeña muerte? ¿Y cuál es la dimensión espiritual de todo esto? Cuando estamos acostumbrados a denominar espiritual a aquello que es intangible y pertenece al reino de lo sutil, a lo que está más allá del velo. Por no hablar del marco religioso moral que, en el seno de varias de las creencias más nutridamente seguidas del planeta, se empeña en separar ambos reinos o en ponerle un sinfín de reglas y límites al sexo. ¿Qué sucede ahí? En esa pequeña muerte, en ese orgasmo que es el que otorga la vida. Y voy a añadir un ingrediente más, uno sórdido, pero necesario para entender este tinglado. A ver cómo lo hago sin levantar ampollas, ni disparar prejuicios, ni emociones extremas varias. ¿Se te ha ocurrido alguna vez conectar el hecho de que en la Iglesia Católica se haya execrado el sexo, se haya separado el femenino del masculino, poniendo a este último por encima del otro, y al mismo tiempo
y de modo oscuro, tenebroso y aberrante se haya perpetrado y encubierto, lo cual equivale a protegerlo, de modo secular y a gran escala, el abuso sexual de menores y no tan menores? Cuidado, por favor, no estoy aquí lanzando ninguna diatriba ni juzgando a nadie, sino que coloco hechos relevantes para entender de qué estamos hablando. Pues si en el conocimiento espiritual como yo lo he recibido, entiendo y practico, hay un asunto de vital importancia, es este. Y no es ya hora de mirar para otro lado ante hechos que están más que comprobados. Insisto, sin juzgar. Cada cual es dueño de su camino y cada cual debe ser responsable de sus actos y asumir sus consecuencias. Pero bueno, no en vano en todas las vías de conocimiento de la Tierra, la energía sexual está en el centro de las enseñanzas, desde los pitagóricos a los herméticos, la alquimia, el chamanismo de las Américas, el budismo tibetano, el Shuluaki Kudushka del Camino Rojo. Y en los casos en los que ha sido obviada, desterrada, abusada o malversada, tampoco puede ser casual. Todo tiene un porqué y un objetivo. Te dejo una pista. Si lo que deseas es poder y sabes que para perseguir tus fines puedes manipular o someter la manifestación energética más poderosa de los seres humanos, pues eso. Ay, en menudo jardín me estoy metiendo. Bueno, vamos a transitarlo y hagámoslo con delicadeza y elegancia. Empecemos por el final, la muerte. Tracemos una línea conectora que enlace varios puntos troncales y genere un sentido para todas estas piezas que he colocado aquí. A ver si lo consigo. Primer punto. En las vías de conocimiento que conozco, la muerte se plantea como un estado similar al de un sueño, pero varias veces más intenso, real y vívido. Segundo punto. La función secundaria, pero no menos importante que la primaria, de la energía sexual es la de ensoñar. Tercer punto. Como se ha dicho, el orgasmo puede ser considerado como una pequeña muerte. Cuarto punto. La energía sexual es la que propicia el misterio más importante de todos cuantos existen, la generación de vida. Bien, enlacemos ahora estos hechos. La energía sexual crea la vida y una vez estamos vivos, la energía sexual también nos permite acceder a la experiencia de la muerte, tanto en su aspecto físico-energético, tras el orgasmo, como en el de la conciencia, en soñar. Como si no solo trajera la vida en este plano, sino que nos preparara para la transición hacia la siguiente etapa de existencia tras el final de esta, eso que llamamos muerte. ¿Me sigues? ¿Puedes ver el hilo central que conecta aquello que es lo más relevante de nuestra existencia, que se imbrica en lo más profundamente espiritual? Según las vías de conocimiento que yo estudio y practico, todo estado de conciencia es un ensueño, más o menos cohesivo, más o menos real. Traducido en términos cuánticos, podría decirse que la percepción humana da forma a la realidad a partir de un campo cuántico donde todas las probabilidades coexisten. Es decir, definimos un ensueño al que llamamos realidad a partir de nuestro punto de vista, o dicho en términos toltecas, de nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos, que está determinada por la posición de nuestro punto de encaje. ¿Se entiende esto? Si no, rebobina un poco y vuelve a escucharlo. Por eso es tan importante aprender a mover ese punto de encaje, pues ha quedado anclado merced a la programación educativa, cultural, emocional e informativa que recibimos desde que nacemos. Ha quedado anclado, como decía, en una posición idéntica y predeterminada
en la inmensa mayoría de las personas del planeta, generando que la realidad sea tan obstinadamente rígida y dejándonos inermes ante esa rigidez que se nos presenta como imposible de mover. Pero no lo es. En soñar, en definitiva, es, por así decirlo, darle forma al mundo, a la realidad. El ensueño crea la forma y el acecho la fija y ancla. Esto para los más versados en el toltecayotl. Ensoñamos nuestro futuro, nuestro campo de experiencia y a nosotros mismos y nosotras mismas, y lo hacemos todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta de ello. Por lo que del mismo modo que en un sueño lúcido podemos llegar a darle forma al sueño si acumulamos suficiente energía y conocimiento para lograrlo, también lo podemos hacer en la vigilia. Este es uno de los principios más importantes del conocimiento iniciático. Y la principal fuente de energía para hacer esto es la sexual. No en vano, es la que nos permite generar vida. ¿Entiendes ahora la importancia de ello? ¿Entiendes ahora por qué nuestra sociedad está hipersexualizada y cada vez lo está más? ¿Por qué se emplea el sexo como método de distracción, como objeto de consumo, como elemento identitario e ideológico, y para la autoestima, sea para aumentarla o destrozarla, con el objetivo final de nutrir la importancia personal? Una vida sexual sana y activa no tiene por qué seguir los patrones que la sociedad asegura que han de cumplirse para que lo sea. Y su desarrollo en equilibrio es fundamental para que tu energía sexual se halle en el mejor estado posible. Tu vida sexual, tu energía sexual, es única. Y si quieres saber cómo se expresa de modo genuino, el único modo que hay de averiguarlo es que la aceches tú. Por ello, y a sabiendas de que apenas he rozado la superficie de este asunto, te propongo un ejercicio práctico enormemente poderoso. Si quieres, puedes anotarlo. O si quieres también, puedes volver a escucharlo las veces que haga falta para que lo puedas realizar adecuadamente. Vamos allá. El ejercicio consiste en lo siguiente. Observa una abstinencia sexual de 21 días completa, es decir, sin sexo ni contigo ni con otras personas. Me consta que esto, sobre todo para muchos hombres, es toda una hazaña. Si ves que es demasiado, empieza por una semana completa. Durante ese tiempo, anota en tu cuaderno de bitácora los sucesos más relevantes que se den en ese tiempo de práctica en torno a estos ejes temáticos que te voy a dar a continuación. 1. Actividad mental. Anota si hay variaciones sustanciales en tu actividad mental, si piensas más en sexo que de costumbre, si aparecen ideas nuevas al respecto, si algunos pensamientos se tornan demasiado insistentes o compulsivos. Si estos últimos aparecen, anótalos con toda la exactitud posible. En la formulación lingüística de esos pensamientos están los códigos con los que has sido programado o programada. Es una información de un valor incalculable. Y por último, en este aspecto de actividad mental, anota también si aparecen ideas completamente nuevas. Eje temático número 2 de acecho. Actividad emocional. Observa tus vaivenes emocionales. Anota si hay cambios de calidad o intensidad en tus emociones y no solamente en las relacionadas de modo directo con el sexo. Observa si hay más irritabilidad o más cariño por las cosas o si se despiertan antiguas emociones que parecían dormidas hacía tiempo. Cualquier variación significativa y, como siempre, anota las frases que acompañan en tu diálogo interior a esas emociones. 3. Sensación energética. Observa si te sientes más vital, si descansas mejor o no por la noche, si te levantas con más ganas de vivir el día o no, y observa si en el aspecto comportamental tienes más ímpetu o menos, si te sientes más en tus zapatos o menos, por así decir.
4. Estado físico. Observa cualquier variación significativa en tu estado físico, no solo en lo más obviamente relacionado con el sexo, cantidad o intensidad de erecciones involuntarias, si eres hombre, por ejemplo, sino en todo tu organismo, digestiones, posición corporal, posibles contracturas o alivio de las mismas, etc. 5. Sueños. Observa y anota cualquier hecho relevante en tu vida onírica. Aumento de la lucidez, recordar más o menos tus sueños, cambio en los contenidos, visiones oníricas que te llamen la atención o te produzcan un impacto por la razón que sea. Y tal vez un modo diferente de percibir la realidad, un modo más onírico. No quiero adelantar nada, pero acecha en este sentido también. 6. Y por supuesto, anota los recursos que desarrolles para poder mantener el ejercicio, es decir, para conseguir no tener actividad sexual el tiempo que hayas decidido practicarlo. Cualquier hallazgo que encuentres acerca de cómo ejercer el autogobierno no tiene precio. Eso sí, te recomiendo encarecidamente que si vas a emprender el periodo de 21 días, lo mantengas hasta el final sí o sí. Si no te sientes capaz, empieza por una semana. Es importantísimo acabar lo que se empieza. Aquí te lo dejo, que no deseo extenderme más. Si llevas a cabo este ejercicio con suficiente rigor y determinación, te aseguro que vas a aprender cosas acerca de ti que ni imaginas. Probablemente le dedique más podcasts a este asunto tan importante y fascinante, y si tienes alguna cosa que preguntarme, por favor déjalo abajo en los comentarios del modo más breve y conciso que puedas, por favor. Que tengas un día autogobernado. Hasta pronto.